La historia comienza en la Escuela Real de Dylan, donde el maestro llamaba la atención de todos los estudiantes, diciendo que actualmente están en la era de los héroes. En la actualidad, ya han pasado 5000 años desde que apareció el primer héroe en este mundo. El mundo inferior ha experimentado muchos cambios desde entonces y la Escuela Real de Dylan, por ejemplo, fue seleccionada para albergar el examen de ingreso a Lumenia. El maestro decía que no tenía dudas de que todos los estudiantes que estaban frente a él tenían grandes cualidades para convertirse en héroes. Estaba muy emocionado, hasta que se dio cuenta de que tenía a un estudiante dormido y dijo: «Presta atención, chico». Llamó a ese estudiante llamado Leo y empezó a regañarlo, diciendo que ya debería conocer todo el material del curso, tan importante que estaba recibiendo. Y justo en ese momento, estaba durmiendo. Entonces le hizo una pregunta a Leo: «¿Por casualidad sabes cómo, hace 5000 años, los héroes hacían sus rituales para ser realmente llamados así?» Leo se levantó lentamente y dijo que, bueno, si la persona tenía fama, en realidad eso no importaba mucho. Y este es Leo Plov, de 15 años. El maestro le dijo que, obviamente, eso estaba mal y preguntó: ¿alguien quiere responder de la forma correcta? Entonces, el estudiante al lado de Leo levantó la mano y dijo que, en los tiempos antiguos, los héroes eran reconocidos por los dioses. Solo los rituales sagrados eran utilizados para seleccionar a los héroes, y uno de los primeros fue el ritual de sangre. El maestro respondió: «Excelente». Este estudiante estuvo muy acertado, y agregó, como era de esperarse de él, Juliban, el mayor genio mago de este reino. Su nombre era Juliban Tratten, y el maestro lo elogió sin parar. Juliban se mostraba superior frente a Leo, pero a Leo no le importaba en absoluto. Pensaba que encontrar dioses en esa época era pan comido. El ritual no sirve, pensó. Se explicó que un milagro fue concedido al mundo inferior para celebrar a los grandes héroes que enfrentaron a Erebus. El registro heroico. Leo se preguntaba por qué era el único que no estaba retratado en ese registro. Se reveló entonces que este chico, Leo, es la reencarnación del gran héroe Kyle, quien, como puede verse ahora, fue completamente olvidado por el tiempo. En ese momento, los estudiantes se distrajeron con algo muy importante afuera. Parecían ser personas de gran importancia, especialmente una heroína en medio de todo. Entonces, un mensaje de la escuela llegó a los estudiantes, diciendo que todos debían reunirse en el auditorio para una asamblea obligatoria, porque la escuela estaba siendo visitada por el clan Serdinger. Juliban preguntó: «¿Y tú, Leo, vas a intentar llamar la atención de los Serdinger? ¿Pero por qué se interesarían por él, Leo respondió que no. Se levantó porque se iba a casa. A diferencia de ellos, él no tenía ningún interés en ese tipo de cosas. Juliban se enfadó, diciendo que él tampoco se interesaba. Más tarde, Leo estaba entrenando. Había una espada en el suelo, pero parecía que estaba entrenando con algo del largo de un palo. Leo pensaba que parte de lo que hacía era un entrenamiento muy diligente y responsable. Pero su cuerpo no parecía aguantar mucho, especialmente comparado con su cuerpo de la vida pasada, hasta que alguien le preguntó en qué estaba pensando tanto. Era una mujer que se le acercó con una espada real, ni siquiera era de madera. Leo se protegió desesperadamente y preguntó: ¿me estás emboscando así? La mujer dijo que hacía mucho tiempo que no tenían un duelo, y que el talento mediocre no era suficiente para ingresar a Lumenia. Le dijo que esta sería la última prueba de Leo. Luego, se lanzó de nuevo con gran ferocidad, y él no se lo esperaba. La mujer preguntó: ¿acaso vas a volverte un poco más fuerte alguna vez? Leo tuvo que retroceder porque, de lo contrario, habría salido muy mal. Ya estaba muy cansado. Leo le dijo que no estaba mostrando mucho amor como madre, ¿verdad? La madre respondió: tú lo dices, pero lo estás bloqueando todo. Esta vez fue realmente rápido, y se dio cuenta de que tal vez estaba yendo un poco demasiado fuerte. Se preguntó: ¿podrá Leo esquivar esto? Leo casi lo logró, pero una parte de su cabello fue arrancada. Entonces, aprovechó esa oportunidad, logró derribar a su madre y rendirla, ganando el duelo. Le preguntó: ¿estás bien, mamá? La madre de Leo se preguntó hasta dónde había llegado este chico con su entrenamiento. Luego se levantó, se limpió la ropa y le preguntó si realmente quería ir a Lumenia. Se explicó que esta era la mayor academia de héroes humanos. Entre las academias de las 4 razas que están en el registro heroico, esta era en la que Leo creía que podría encontrar más rastros de su pasado. Y Leo dijo que, por supuesto, quería ir.
La madre de Leo le dijo que los Erdinger pasaron por la escuela real de Dylan y que se quedarían en su mansión aquí para hospedarse. Esto dejó a Leo un poco sorprendido, en realidad. Su madre dijo que aprovecharía para pedirles un pequeño favor. ¿Por qué no? Tal vez Guis, que era su amigo, le enseñara a Leo la técnica del aura de Serdinger y así sería aprobado sin duda en Numenia. Leo pensó, ¿el aura de Serdinger, Pero suspiró y pensó que sería admitido este año, no el próximo. Más tarde, en la mansión, una chica bajó del carruaje y pensó, ¿por qué quiere tanto mi tío quedarse aquí? Con el dinero que tienen y el respeto que poseen, podrían alquilar un hotel entero solo para ellos. Y esta es Celia Serdinger, también de 15 años, igual que Leo. Celia pensaba que quería enfocarse en el examen para Lumenia. ¿Por qué habían venido a una familia tan pequeña como esta? Hasta que un hombre se le acercó y le preguntó si no tenía curiosidad por ver cómo era Leo. Él fue el único que dijo no estar interesado en el clan Serdinger. Este es Guis Serdinger, el subpatriarca del clan Serdinger. Pero Celia dijo que él ni siquiera puede usar el aura todavía. Probablemente ni sea tan impresionante. Guis se rió un poco y dijo, bueno, no creo que sea así, no. Más tarde, en la mansión, el clan Serdinger fue recibido, y Guis dijo que era un honor volver a verla. Lady Reina. Los padres de Leo estaban presentes. Ella era Reina Plov, su madre, y su padre, el señor Date Plov, la matriarca y el patriarca de la casa Plov. Guis le dijo a Celia que se presentara también, y ella se presentó como Celia Serdinger, la princesa de la espada Serdinger, y agradeció por haber abierto la casa para ellos durante esa próxima semana. Reina le estrechó la mano y dijo que era un placer conocerla. Celia se sorprendió de que tomara la iniciativa antes que los hombres, y se detuvo a pensar, un momento, cabello negro, ojos rojos, ¿por casualidad son parientes? Y Guis dijo, sí, es verdad. Me olvidé de decirlo. Reina Plov es tu tía. Más tarde, con los sirvientes yendo de un lado a otro, se desarrollaba una conversación en una mesa de té. Contaban que visitaron la escuela real. Allí, los estudiantes estaban completamente caóticos. Pero Guis le comentó a su amiga que parecía que Leo no estaba asustado por nada. Ni siquiera preocupado. Reina dijo que eso debió haber sido un golpe muy fuerte al ego de los Erdinger, ¿cierto? Y se disculpó si el comportamiento de su hijo fue un poco irrespetuoso, pero que no lo hizo a propósito. Naturalmente, él no se interesa por muchas cosas. Guis preguntó qué tipo de niño era exactamente Leo. Mientras Reina intentaba pensar qué decir, Leo y Celia estaban en un duelo afuera, y Reina respondió que tenía un talento increíble. Pero Guis le hizo una pregunta seria, ¿realmente creía que Leo era lo suficientemente digno para heredar las llamas de los Erdinger? Reina dijo que no lo decía porque fuera su hijo, sino porque realmente era digno. Guis comentó que, con ella hablando así, estaba generando mucho interés en él, pero añadió que, aún así, él mismo iba a poner a prueba a ese chico. Mientras tanto, Leo había terminado la carrera con Celia allá afuera. Mientras ella estaba toda asustada, él estaba tranquilo, con una sonrisa en el rostro. Más tarde, meditaba y concentraba su poder. Se sorprendió por algo. Parecía que finalmente había alcanzado el nivel de poder que tanto deseaba. Había completado algo que podía contener todo lo que él quería. Pensó que la razón por la que aún no había aprendido a usar su aura era porque, en el momento en que uno acepta su aura, el cuerpo comienza naturalmente a adaptarse a ella, y se pierde la oportunidad de acumular más maná y energía del alma. Si en su vida pasada hubiese aprovechado esa oportunidad, no habría permitido que aquel desastre ocurriera. Así que, ahora, iba a cambiar eso. En ese momento, Celia lo llamó. Se quedaron mirándose por un momento, y Celia dijo que parecía tener buen control sobre los poderes básicos, añadió que podía guiarlo especialmente en esgrima. ¿Qué pensaba él? Pero Leo preguntó quién demonios era ella. Ella se presentó como Celia Serdinger y dijo que el mundo la llamaba la princesa de la espada. Entonces Leo se levantó y dijo, vale. ¡Qué bien! Y agradeció por notarlo y todo eso, pero que no estaba muy interesado en aprender nada de ella, no. Ella le preguntó si creía que era más poderoso que ella. Y Leo dijo que, en una pelea a muerte, probablemente sí era más fuerte. Eso, a pesar de que todavía no podía usar su aura. Sin embargo, en un duelo justo, era otra historia. Celia lo miró una espada detrás de ella, la tomó y dijo, bien, si estás tan confiado, ¿por qué no nos enfrentamos?
Pensó que si Leo creía que se haría más fuerte que ella aprendiendo su aura, le enseñaría un poco de realidad. Celia dijo que, si le ganaba, él se convertiría en su sirviente mientras estuviera en esa casa. Y Leo preguntó, ¿y si yo gano? Celia respondió que sería al revés, ella sería su sirvienta. Entonces Leo tomó su espada de madera y preguntó, ¿está bien, podemos empezar? Se lanzó con mucha velocidad y ella no lo esperaba, pero logró bloquearlo. Pensó que ese golpe fue poderoso, pero no lo suficiente. Pero Leo tenía los ojos literalmente cubiertos de sangre. Comenzó a presionar mucho a Celia en el combate. Ella se preguntaba, ¿qué clase de fuerza es esta? El chico no era normal. Y se vio obligada a dudar, de lo contrario, recibiría ese ataque y caería allí mismo. Pero Leo ni siquiera le dio tiempo para respirar y ella pensó que no podría bloquear ese ataque. Entonces, cuando Leo acertó el golpe, preguntó, ¿te cubriste con armadura de aura? ¿No se suponía que fuera combate limpio? Y Celia dice que fue solo un reflejo, que en realidad había protegido su cuerpo con una barrera de aura. Pero Leo responde que no importa, que de todas formas va a ganar. Celia ya está molesta y le dice, ¿sabes siquiera de qué estás hablando? Ni siquiera conoce la diferencia entre un usuario de aura y una persona que no puede usarla. Leo contesta, bueno, ¿por qué no lo ponemos a prueba? Lanza los brazaletes mágicos de peso al suelo. En resumen, para quienes vieron Naruto, son como las pesas de Rock Lee. Entonces sonríe levemente, con su cuerpo extremadamente ligero, y comienza a golpear la armadura de aura de ella como si fuera un pedazo de pan. Celia, sintiendo ya una enorme presión con su espada rota, se pregunta, ¿qué demonios es esto? Mientras tanto, Reina y Whis estaban caminando cerca y Reina pregunta, ¿y Leo? Y le dice que se presente ante Whis, quien es su gran invitado. Entonces Leo se presenta cortésmente como Leo Plot, y Whis le dice que está bien, que probablemente ya lo sepa, pero él es Whis Serdinger, su tío. Se dan la mano y Reina le pregunta a Leo, por cierto, ¿sabes dónde está Celia? Entonces Leo mira hacia atrás, bueno, ella estaba siendo llevada en una camilla, y el personal pregunta, ¿qué le pasó? Luego Whis se acerca y pregunta, ¿qué ocurrió? Al escuchar toda la información, Whis se pregunta si Leo realmente la venció sin usar aura. Se acerca y le dice que derrotar a Celia es bastante impresionante, pero Leo dice que fue subestimado por ella. Y Whis, que ya conoce a Celia, pregunta, ¿está bien? ¿Qué apuesta hizo esta vez? Leo responde que el perdedor se convertiría en sirviente del otro. Y dice, bueno, esta será mi sirvienta durante la próxima semana, ¿no? Whis comenta que cumplir la palabra es muy importante, pero que ella pertenece a la casa Serdinger y no se puede hacer eso con ella. Whis dice que, dado que va a romper su promesa, dará una recompensa a cambio. Pero Leo se niega y dice que ese será su castigo por haber perdido. Que ella debe hacerse responsable por lo que hizo, ¿cierto? Entonces Whis le pregunta, incluso si la recompensa fuera que yo te enseñe a usar el aura de los Serdinger. Y Leo responde que un aura enseñada de esa manera, solo para que su sobrina no sea humillada, no debería tener tanto valor, ¿no es así? Whis se ve bastante molesto con Leo y dice que él acaba de declarar que va a hacer que una descendiente directa de los Serdinger sea su sirvienta, además de decir que el aura Serdinger no vale la pena. ¿Es eso correcto? Y Leo responde, exactamente eso. Whis pregunta, ¿no crees que está haciendo algo imprudente? Leo contesta que no fue su intención insultarlo. Leo dice que si la recompensa fuera por haber derrotado a Celia, entonces la habría aceptado, pero no por evitar que ella fuera humillada. Es como si no aceptaran su derrota. Y agrega que parece que Whis cree que, si ella no hubiera bajado la guardia, no habría perdido. Sin embargo, Leo dice que ese pensamiento de Whis es erróneo, porque aunque ella hubiese usado todo su poder, igual habría perdido. Whis piensa que Leo rechazó la oferta por la forma en que fue presentada. Es un chico realmente fuera de lo común. Y se pregunta, ¿y si los hijos Serdinger fueran así? Entonces Whis llama a los guardias y dice, envíen a Celia al dormitorio de las sirvientas. Todos se quedan obviamente en shock. Entonces Whis vuelve a hablar y dice que en ocasiones como esta, que no son oficiales, Leo puede sentirse cómodo llamándolo tío. Y Leo responde, sí, tío. Más tarde se despiden. Whis habla con su hermana, Reina, y le recuerda que ella le había pedido antes que enseñara el aura a Leo, ¿verdad? Y dice que puede convencerlo de aprender otra cosa con él, el aliento del Fénix. Más tarde, en la habitación de Leo,
estaba Celia presentándose como su sirvienta personal para la próxima semana y ya estaba en uniforme. Entonces Leo al verla dice que la ropa le queda bastante bien, ¿eh? ¿Quién habría imaginado que se vería tan bien con ese tipo de atuendo? Y Celia responde que sabe que es bonita, pero no hay necesidad de hablarle de esa manera. Leo dice que no era su intención burlarse de su aspecto, lo siente, y comenta que tuvo un amigo que valoraba mucho la belleza, aunque a veces sus hábitos fueran bastante irritantes. Entonces recuerda lo que su querido amigo solía decir: la belleza de lo eterno es incomparable. Si algún día regresa la paz a este mundo, dedicaré el resto de mi vida a esparcir belleza por todo el mundo. El protagonista piensa que el problema era que él era demasiado honesto, y su amigo estaba hablando con dos chicas que, aunque una de ellas fuera agresiva, Licenas, era más hermosa que cualquier otra mujer. Y de Luna, ni hablar. Decía que, por el bien del arte, podrían posar desnudas para él. Obviamente, la respuesta a eso fue una tremenda paliza. Pero mientras tanto, en la realidad, fuera de los pensamientos de Leo, Celia le preguntaba qué tipo de libro estaba leyendo. Y Leo dice que ese libro era una historia que solía leer mucho, El gran héroe del inicio. Y Celia piensa, vaya, una historia de hadas que yo leía cuando tenía 5 años. Y sigue pensando que este chico es muy raro. Luego se acerca a su estantería y comenta que realmente le gusta mucho esa historia, ¿eh? Ella dice que un investigador del gran héroe ni siquiera debería compararse con él, pero Leo responde que solo es una colección. Sin embargo, Celia dice que realmente vale la pena leer tantos libros sobre los grandes héroes del comienzo, de todo el grupo. Pero se pregunta por qué hay tantos libros sobre Kyle. Y Leo le explica que, entre todas las cosas que hicieron los héroes, hay muchas que son difíciles de asignar a un héroe específico. Entonces Leo dice que ese tipo de logros deberían caerle a Kyle, pero Celia dice que ese tal Kyle debió de haber sido solo un farsante que intentó robarse la fama de los verdaderos héroes. Y Leo pregunta, ¿ah, Kyle? Y Celia responde que eso es lo que piensa todo el mundo, y claro que ella también lo cree. Y Leo, en silencio, se pregunta, ¿así que eso es lo que todos piensan de mí? Entonces Leo se levanta y dice, ¿tomamos un café y entrenamos? Y Celia pregunta si realmente puede entrenar con él, pero en el fondo está pensando, descubriré el secreto de su fuerza. Pero Leo le advierte que si entrena con él, no podrá seguirle el ritmo, ¿está bien? Y por supuesto, ella se siente ofendida, pero más adelante no podía sostenerse. Leo le explica que cuando su resistencia se agota, cuando alcanza su límite, sus reflejos se vuelven más lentos y tiene muchas aperturas en sus movimientos. Y cuando eso pasa, baja la guardia, y ocurre lo que ya sabemos. Celia le pregunta, ¿y abusar así de tu propio cuerpo es bueno para el entrenamiento? ¿Realmente haces esto todos los días? Y Leo dice que esta generación es muy débil. Leo piensa que, en comparación con el pasado, las técnicas de aura han mejorado bastante. Solo que eso hizo que las personas se volvieran más descuidadas con sus propios cuerpos. El aura mejora la fuerza del cuerpo, pero 0 multiplicado por 1000 sigue siendo 0. Entonces Celia, toda temblorosa, pregunta levantando la voz, ¿cómo? ¿Me estás llamando débil? Leo piensa que si entrenas tu cuerpo, el aura también mejora. Entonces, en ese momento, Celia se levanta de nuevo y le grita que no la subestime, maldito pelo blanco. Así que se lanza, pero Leo solo da un golpe y la derriba otra vez. Ella cae como un venado tambaleándose. Leo se le acerca, mientras ella estaba muy enojada, y le dice, difícil, ¿verdad? Y le entrega un brazalete mágico, pero cuando ella lo toma, se hunde por el peso. Leo le dice que desde mañana lo usará durante el entrenamiento. Más tarde, afuera, Celia estaba siendo destruida nuevamente, pero Whis pensaba que esto sería una buena experiencia para ella. Antes de ir a Lumenia, necesita desprenderse un poco de su ego y orgullo. Whis también observaba atentamente a Leo, quien estaba allí, al frente, completamente firme. Se le acerca con mucha tranquilidad y le dice que estaba pensando que quizá podría enseñarle el aliento del Fénix. ¿Qué opina? Eso deja a Leo muy interesado. Él piensa que el aliento del Fénix es el origen de todas las habilidades de la familia Serdinger. Y recuerda que había escuchado que solo las personas seleccionadas y reconocidas por la familia pueden usarlo. Celia comenta que Leo no será aceptado tan fácilmente así, pero Whis dice que por eso hay una condición, debe pasar el examen de ingreso a Lumenia. Celia dice que eso es algo muy serio, que es muy difícil.
Agrega que el chico ni siquiera puede usar aura, que será muy peligroso para él. Pero Leo sonríe y responde, ¿experiencia en combate? Realmente no tengo. Aunque en su mente recuerda su vida pasada, en la que tiene mucha experiencia, y piensa que lo que dijo también es verdad en esta vida. Whis le pregunta qué opina de esa condición. Y Leo responde, ¿y mis padres? Whis contesta, teniendo en cuenta que se irán, por supuesto. Leo dice, está bien, lo haré. Entonces Whis sonríe con algo de orgullo, pensando que este chico ya tenía planeado tomar ese examen este año. Leo se vuelve hacia Celia y le dice, está bien, ahora descansa. Una semana después, llega el día del examen de ingreso a Lumenia, y todos estaban impresionados de ver a Celia allí. Obviamente ella se convirtió en el centro de atención del lugar. Ella le pregunta a Leo, entonces, joven maestro, ¿estás nervioso? Y él responde que no mucho, pero le pregunta, ¿qué tono de voz fue ese, Ella se pone muy nerviosa hasta que alguien llama su atención. Resulta que es Juliban, quien se impresiona al ver que Leo está a su lado. Juliban pregunta qué está haciendo allí si ni siquiera tiene aura. También pregunta cómo es que Celia está ahí, pero ambos lo ignoran. Juliban se presenta nuevamente como Juliban Traten, diciendo que ya se conocieron ese día en la escuela, ¿saben? Que a él lo llaman el gran genio de la magia. Celia responde que no lo recuerda. Luego toma de la mano a Leo y lo deja con la palabra en la boca, hasta que otra persona llama a Celia. Esta vez, ella se ve un poco más sorprendida. Son, respectivamente, Abad Llywelyn y Chelsea Llywelyn. Abad dice que ha pasado bastante tiempo, y Leo le pregunta a Celia, ¿quiénes son esos? Ella le contesta que son los hermanos Llywelyn, de la misma línea de sangre que los héroes del Imperio del Orden. Pero Celia no parece gustar mucho de ellos, no, porque dice que si entran al camino, no pueden perder contra ellos. El clan Serdinger jamás perderá ante la familia Llywelyn, pero Leo dice que él es de la familia Plot. Mientras tanto, los hermanos estaban allí, imponentes y apuestos. Celia comenta que, en efecto, ha pasado bastante tiempo. Entonces Abad pregunta, ¿y quién es ese tipo de ahí, a tu lado? Celia responde que él es Leo de la casa Plov, una familia noble del reino de Dylan. Abad dice entonces que es un pez pequeño. Leo frunce el ceño un momento, pero Abad se gira hacia su hermana y afirma que el primer lugar será suyo, sin duda alguna. Celia murmura que esos tipos son tan arrogantes y que se asegurará de acabar con su carrera. En ese momento, aparece quien parece ser la persona que organiza todo esto, diciendo que ya todos están reunidos. Se trata de Alby Geron, profesor de la Academia Lumenia. Celia, obviamente, como conoce a todos, ya está impresionada. Pero Leo, como no conoce a nadie, pregunta, ¿quién es ese tipo? Celia responde, sorprendida, ¿es en serio que no lo conoces? Alby es un héroe registrado en el registro de héroes. Leo piensa, así que en esta época lo llaman héroe. Luego observa a Alby con más atención y nota un maná muy extraño en su ojo izquierdo. Alby empieza a explicar cómo funcionará la prueba. Los desafíos serán de tipo duelo 1 contra 1 y también habrá subyugación de monstruos. Cada persona tendrá su turno. Pero Alby dice que eso es muy aburrido, así que simplemente quema el papel que tenía como lista válida. Entonces mira a todos, toma el libro y abre el registro del héroe, el mundo de Alby. Abre el capítulo del prólogo, el bosque salvaje. Todo el entorno empieza a ser invadido por una magia, un círculo mágico que transforma todo en el mundo de Alby. Mientras Celia está completamente desesperada, Alby declara que odia la ineficiencia. Por eso va a combinar todos los desafíos en uno solo. Leo observa todo esto con atención, recordando que su maestro le enseñó que el registro del héroe no es solo un libro. En realidad, contiene un verdadero valor, un poder. Manifiesta el mundo del héroe y contiene experiencias pasadas de ese héroe. Además, cuando alguien entra en ese mundo, puede heredar el poder de un héroe anterior. Leo piensa, entonces esto es un método de entrenamiento para héroes. Luego entrecierra los ojos por la luz que aparece. Todos los estudiantes ahora estaban en el bosque salvaje, el mundo del héroe. Desde fuera, Alby dice que su objetivo es simple, sobrevivir. Pueden unirse, eliminarse unos a otros. Hagan lo que sea para sobrevivir. Y quien desee abandonar la prueba, puede romper el orbe que tiene en las manos para regresar. Así comienza el desafío. Leo observa este entorno, este bosque, y piensa que no ha cambiado nada.
Recuerda que solía ser el hogar de los elfos antes de ser contaminado por la reina bruja Silátina, hasta que alguien grita que esto es demasiado y rompe su orbe, pero otros dicen que esto es solo una ilusión. ¡Qué patético!, exclaman. Leo, sin embargo, piensa que eso es un error. Este mundo proviene de los recuerdos de Albi. Todo lo que sucede aquí es real, y puede que incluso las cosas mortales aquí puedan matar de verdad en la vida real. De pronto, una lanza casi impacta en Leo. Fue lanzada por alguien que se acercaba. No era exactamente un enemigo. Es decir, sí lo era, pero era otra estudiante, Chelsea Llywelyn. Ella dice que será estupendo eliminar a alguien del clan Serdinger. Leo responde otra vez, soy un plop. Pero Chelsea dice que estaba al lado de Celia, entonces invoca su guadaña de viento. Leo piensa que ese hechizo no existía en el pasado, pero los fundamentos no han cambiado. Saca su espada y Chelsea sonríe ligeramente, preguntando si sigue tan relajado. Entonces empieza a girar su guadaña y lanza un ataque a toda velocidad hacia Leo, pero él lo esquiva fácilmente. Chelsea observa esto y piensa, ¿bloqueó tan fácilmente así? Ni siquiera vi su aura, ¿es su aura tan difícil de detectar? Leo suspira y comenta que el ataque fue demasiado simple. ¿No es más fácil que unamos fuerzas? Quien sobreviva más tiempo gana más puntos. Como maga, no necesitas pasar al menos una prueba. Pero Chelsea se ríe y responde que, lamentablemente, es una maga de batalla. Muy molesta, pregunta si su ataque le pareció simple. Leo contesta, bueno, para una magia de viento, fue demasiado directa, ¿sabes? Comparado con el poder que podrías tener, sí, fue bastante simple. Chelsea replica furiosa, ¿cómo se atreve? ¿Quiere enseñarme magia a mí, una descendiente directa de los Llywelyn? Entonces toma su báculo y dice que lo aplastará con ese simple poder. Comienza a lanzar varios hechizos de viento, pero cuando se da cuenta, Leo ya no está allí. Casi no puede sentir rastro de maná de su parte. Y entonces él aparece de pronto, con un golpe directo. Un instante después de su grito, vemos su guadaña y su báculo volando. Ella cae de rodillas. Leo le repite la propuesta. ¿Qué tal si unimos fuerzas? Mientras tanto, las personas observaban desde afuera y, cuando finalmente comenzó la transmisión, lo que apareció fue Chelsea atada a un poste, mientras Leo encendía una fogata con una pequeña sonrisa en el rostro. Ya de noche, cuando estaba completamente oscuro, el fuego era mucho más grande. Chelsea se despertó por el calor y, al darse cuenta de la situación, entró en desesperación. Leo volvió a preguntarle si cooperaría con él o no. Chelsea respondió que jamás lo haría, que no necesitaba a nadie más que a su hermano. Intentó entonces lanzar otro hechizo de viento, pero aparentemente algo lo bloqueó. Leo explicó que se trataba de un hechizo de restricción mágica. Sin embargo, no creía que duraría mucho, ya que había una gran cantidad de maná en ese cuerpo. Chelsea afirmó que podía salir sin usar magia, pero Leo le cuestionó si realmente creía que la dejaría concentrarse en ello. Luego comenzó a desatarla, haciendo que cayera contra el poste y se acercara más al fuego. Su vestido comenzó a arder. Chelsea, desesperada, accedió a cooperar, pero Leo le pidió que lo jurara por el nombre de su madre, por su familia. Chelsea lo juró por el nombre de su familia, comprometiéndose a cooperar. Una vez completamente desatada, cayó de inmediato, pero Leo la atrapó en su regazo y se presentó como un placer conocerla, refiriéndose a ella como una maga Llywelyn. Mientras todo eso ocurría, en Lumenias observaban lo que sucedía en la prueba. El profesor pensaba que todos seguían el mismo patrón, eligiendo pelear entre ellos. Para él, eran un montón de idiotas. Solo 2 personas habían ido directo al punto, Celia Serdinger y Abad Llywelyn. Entonces se dio cuenta de que otra pareja se había formado. Mientras observaban cómo mataban a una criatura, el profesor se preguntó si ese era Leo Plop. A primera vista, Leo no parecía muy fuerte, pero el hecho de haber convencido a Chelsea de unirse a él demostraba que tenía algo más, aunque no poseía ni el poder ni la gracia de Celia o Abad. Aún así, Albich se mostraba muy interesado en ese muchacho. En ese momento, una criatura más fue eliminada por una flecha de viento de Chelsea y otra fue degollada por Leo. Chelsea pensó que, viéndolo bien, tener a un caballero peleando frente a ella en combate era bastante cómodo. Le preguntó a Leo qué tipo de aura usaba, ya que no había logrado detectarla hasta el momento. Leo respondió que no conocía ninguna aura. Chelsea se sorprendió al saber que él no tenía aura, pero Leo comentó que una buena base era más importante que una aura. Le preguntó si conocía los fundamentos de su magia de viento. Ella había usado magia solo para detectar algo.
Luego utilizó un hechizo de viento para eliminar lo que tenía delante, que resultó ser un pobre goblin que murió al instante. Chelsea se quejó de que era demasiado insolente para hablar de magia de viento frente a una Llywelyn. Leo le dijo que no lo malinterpretara, que era realmente poderosa, eso no se podía negar, pero que la estaba usando mal. Por supuesto, eso la molestó. Sin embargo, Leo sintió algo extraño y le pidió que se detuviera. Se acercó lentamente y ambos vieron cuerpos en el suelo. Chelsea comentó que parecían momias y Leo dijo que ya había visto víctimas como esas antes. Pensó que las condiciones pasadas de esta prueba eran exactamente ese momento. Entonces, casi fueron alcanzados por algo, pero Leo logró esquivarlo y salvar a Chelsea. Dos personas se acercaron diciendo que por poco lo lograban y que necesitaban encargarse primero de Leo. Uno de ellos era un don nadie y se trataba de Llywelyn. Avanzó junto con otra persona que portaba un hacha, pero Leo activó sus instintos y logró derribar rápidamente al portador del arma. No eran solo ellos dos, era un grupo entero que los estaba rodeando. Leo simplemente le indicó a Chelsea que cubriera su retaguardia. Chelsea estaba completamente impresionada con él. El grupo los persiguió, pero Leo no parecía contento. Después de un rato, solo quedaba Llywelyn huyendo. Pensaba que no podía escapar de esa forma, que no podía terminar así. Necesitaba otro grupo. Al pasar cerca de Celia, ella lo vio correr y decidió ir en esa dirección. Cuando ella y Abad llegaron al lugar, encontraron la masacre que había ocurrido. Chelsea reconoció a su hermano y Abad expresó alivio de verla bien. Celia cuestionó por qué ambos estaban juntos. Leo explicó que solo sugirió que podían cooperar. Celia comentó que esa chica terca nunca aceptaría algo así. Leo replicó que la había convencido a su manera. Después, Leo comenzó a levantar a las personas que acababan de ser derrotadas. Chelsea preguntó por qué estaba ayudando al enemigo. Leo dijo que no era necesario seguir peleando, que juntos acabarían con ese mundo. Aquello sorprendió a todos. ¿Acabar el mundo? Leo explicó que había una anomalía en el bosque. Les pidió que observaran los cuerpos, parecía como si algo les hubiera absorbido la vida. Añadió que, además de eso, había muy pocos monstruos en ese lugar. Celia coincidió, parecía que los monstruos tenían miedo de algo. Leo supuso que debía ser una criatura de alto nivel que apareció allí y los ahuyentó. Abad concluyó que la primera gran hazaña de Alvich debía haber sido derrotar a la gran criatura que habitaba ese bosque. En ese instante, Leo sintió una enorme presencia, una presión que se extendió por todo el bosque. Los demás también la sintieron. Leo comprendió que finalmente se había revelado. Mientras tanto, Llywelyn, completamente solo, avanzaba iluminando el camino. Murmuraba que, sin importar cuánto tiempo le tomara, acabaría con Leo. Pero mientras caminaba, notó algo en el sendero, un cuerpo. Se asustó y cayó al suelo, hasta que sintió algo muy extraño, una especie de baba cayendo sobre él. Era la saliva de una enorme araña, justo encima de él, lista para devorarlo. En ese momento, todo el mundo estaba observando desde Lumenia. Uno del personal que ya se había retirado dijo que había contado entre 15 o 16 estudiantes. Otro añadió que también había eliminado a algunos. Albi comentó que, de las 500 personas, todas las que estaban allí ya habían fallado. Pero otra persona se le acercó y le recordó que tenía que aprobar al menos a 100 personas o no tendría sentido en comparación con otras regiones. Y en ese momento, solo quedaban 50 personas en prueba. Albi, sin embargo, insistió en que si no cumplían sus estándares, reprobarían. El director Kalian lo había puesto allí por una razón, y él creía que solo en los momentos difíciles se podía encontrar a un verdadero héroe. Mantenía sus ojos puestos en Leo Plov, quien había notado la anomalía en el bosque, pero se preguntaba si realmente sería capaz de superar ese mundo que él mismo había creado. En ese instante, el grupo corría, y la gente comentaba que ese lugar era un bosque muy oscuro. Celia se adelantó al grupo y anunció que había algo frente a ellos. Entonces iluminó el camino con su aura y se encontraron con Llywelyn siendo devorado por la araña. Celia no daba crédito a lo que veía. Cuando Abad se disponía a atacar, Leo lo detuvo y le gritó a Llywelyn que rompiera el cristal o moriría. Tenía que rendirse. En ese momento, Llywelyn rompió el cristal y logró escapar de la boca de la araña. Fue entonces cuando Abad pudo atacar y causó un gran daño a la criatura. Pero no fue suficiente. La araña comenzó a regenerarse. El grupo estaba aterrorizado, pero Leo se mantenía tranquilo.
Ya lo sospechaba, esa era la princesa araña, la tarántula. Entonces, el chico del hacha fue contra ella, pero fue atacado de inmediato y lanzado lejos. Celia dijo que acabaría con esa criatura con un solo ataque. Usó el poder de la prominencia y disparó un proyectil de alta velocidad directamente a la cabeza del monstruo. Sin embargo, la araña se regeneró al instante, quedando completamente intacta. Celia no podía creerlo. Abad se incorporó y comentó que la diferencia entre el poder destructivo de un caballero y un mago era como la noche y el día. Entonces usó su hechizo de viento, creando un gran tornado sobre la araña que absorbía todo a su alrededor, desgarrando patas y partes del cuerpo del monstruo. Pero cuando terminó el ataque, se quedó atónito al ver que la criatura estaba completamente entera de nuevo. Esta vez, la tarántula fue directamente hacia él. Chelsea lanzó un hechizo para intentar salvarlo, pero Abad solo fue herido en el brazo, y todo gracias al hechizo de Chelsea. Afortunadamente, la herida no fue grave. El resto del personal estaba completamente consternado, preguntándose qué clase de criatura era esa. Su capacidad de regeneración era monstruosa, inimaginable. Y la tarántula corría directamente hacia ellos. Leo explicó que esa era la hija de Silatina, reina de Tártaro. Esa criatura había venido del ejército de Erebo al bosque élfico. Algunos se preguntaban, ¿Tártaro? Leo pensó en el maná del ojo izquierdo de Albi, que había notado antes. Estaba seguro de que se trataba del maná de la reina de las hadas. La tarántula había caído en ese bosque como una maldición. Destruyó el bosque y a los elfos que allí vivían. Los que sobrevivieron rogaron ayuda a la reina de las hadas, quien reunió su poder para matar a la tarántula. Por lo que Leo recordaba, fue Luna quien mató a la criatura, pero parecía que el poder de la reina de las hadas que permanecía en el estómago de la tarántula la había salvado. Más precisamente, el anillo que llevaba en la mano, el anillo de la vida. Abad declaró que si esa araña era la clave para completar la prueba, él la derrotaría. Celia respondió que no lo haría solo. Entonces ambos se lanzaron hacia adelante, iniciando un ataque combinado contra la araña. La criatura fue golpeada desde todos los ángulos, pero Leo advirtió que continuaría regenerándose hasta que se agotara el maná de todos. No podrían hacer nada. Y así fue, la araña volvió a regenerarse completamente. Celia preguntó qué sugería Leo. Él dijo que 2 personas debían trabajar juntas en la primera línea, pero Abad se negó, quería ser el jugador más valioso. Celia, por su parte, insistió en que ella sería quien lo hiciera. Leo entonces declaró que si no podían derrotar el mundo de Albi, todos fallarían la prueba. El grupo comenzó a ponerse nervioso. Abad objetó que incluso trabajando juntos no lograrían matarla de una vez, porque se regeneraría. El resto del equipo reflexionó sobre ello también. Todos miraron entonces a Leo, quien aseguró que él lo lograría. Celia lo llamó suicida, apenas podía usar su aura. Leo dijo que lo sabía, pero que podía ganar 5 minutos. Abad preguntó qué pasaría si el ataque fallaba. Leo simplemente esbozó una leve sonrisa mientras tomaba el hacha del otro chico y decía que no creía que eso ocurriera. Después de todo, el fuego y el viento siempre han sido grandes amigos, funcionan muy bien juntos. Entonces, Celia y Abad se miraron fijamente mientras la tarántula no perdía el tiempo y se lanzó directamente hacia Leo. Eso le recordó a Leo los viejos tiempos. Así que comenzó a enfrentar a esa enorme araña con el hacha, cortando una por una sus patas para ganar tiempo. Las personas quedaron impresionadas por la habilidad que demostraba mientras seguía golpeando a la criatura. Leo comentó que hacía tiempo que no se enfrentaba a un monstruo del Tártaro. Entonces apareció una escena del pasado, donde una niña elfa corría por el bosque, escapando de la criatura. Pero terminó atrapada en una de las telarañas de la tarántula. Cuando estaba a punto de morir, pensó que ahí acabaría todo, hasta que vio una luz al final del túnel. Era una heroína lista para salvarla. Aquella mujer declaró que esa criatura se atrevía a hacerle eso a su tierra natal y que incluso había devorado la mano derecha de la reina. Con determinación, la heroína atacó a la criatura con todo su poder, usando magia de tipo vital y creando una enorme explosión en la zona. Pensó que era sorprendente que Erebo tuviera tanta influencia en el mundo real. Entonces llegó Kyle y preguntó si la niña estaba bien. De vuelta al presente, Kyle, quien ahora es Leo, pensó que había llegado a su límite. No podía causar más daño sin usar su aura. De repente llamó a Chelsea y le pidió que usara su magia de viento para lanzar todas las armas flotantes en su dirección. En ese momento, tuvo que esquivar un ataque de la tarántula,
pero alguien dijo que terminaría herido si seguía así. Leo respondió que las atraparía todas, que no se preocupara. Cuando le preguntaron qué arma quería, respondió, cualquiera. Chelsea empezó a usar su magia de viento, y Leo dedujo por el sonido que había lanzado una espada y una cimitarra. En ese momento, Leo tomó ambas armas como si no pesaran nada y dijo que ahora sí. Entonces comenzó a realizar ataques dobles con ambas manos. Luego pidió otra arma a Chelsea, quien continuó lanzándole varias armas. Leo las iba usando una por una para ver cuál tenía mejor efecto sobre la criatura. Chelsea pensó que debía tener la misma edad que él, pero que aún así parecía un rey marcial combatiendo. Abad comentó que definitivamente no era un pez pequeño. En ese instante, Leo recibió un corte en la cara, pero aún conservaba el sentido. Pensó que si no lograba detener a esa pequeña plaga en esta vida, sus amigos se reirían de él en el más allá. Entonces rompió otra arma al golpear a la araña y pidió la siguiente, pero Chelsea dijo que esa había sido la última. Leo preguntó por qué no lo había advertido antes, pero Celia intervino diciendo que ya había preparado el movimiento final para acabar con la criatura. Celia usó su poder flamígero directamente sobre la tarántula, que comenzó a arder mientras gritaba de dolor. Después de un rato, el anillo de la vida cayó de su estómago. Finalmente, la criatura estaba muerta y el prólogo del mundo de Albi, el bosque salvaje, fue purificado. Celia se sentó, exhalando, diciendo que por fin había terminado, y reflexionó que Leo efectivamente había aguantado a la criatura durante 5 minutos. Leo era impresionante, y justo cuando iba a decirle que había hecho un buen trabajo, Chelsea comenzó a gritar con emoción, buen trabajo, buen trabajo. Estaba completamente fascinada y dijo que era como un héroe sacado de las historias. También dijo que quería aprender más sobre combate cuerpo a cuerpo y le pidió que le enseñara. Celia, sin embargo, comentó con resignación que esperaba que ella soportara al menos una sesión de entrenamiento con Leo. Lo dijo como si se tratara de una experiencia traumática. Leo recogió el anillo de la vida y se preguntó si realmente estaba entero, hasta que una hada salió desde el interior del anillo. Era el príncipe Silith. Leo le preguntó a Silith si lo recordaba, él era Kail. Pero Silith solo sonrió y volvió al interior del anillo de la vida. Leo pensó que parecía que había logrado convertirse en el rey de las hadas. Al parecer, gracias al tesoro que Albi había encontrado, ese anillo había conseguido su ojo de maná. Así se confirmó que la condición para terminar la prueba había sido cumplida. Regresaron 5 segundos después. Pero antes de eso, una figura apareció frente a Leo y él reconoció a esa persona. Antes de que pudiera decir algo, todos regresaron a la realidad. Mientras tanto, en otro lugar, un anciano comentó que la prueba del oeste había terminado. Era el director de la Academia Lumenia, Kalian Beidian. La secretaria que lo acompañaba le preguntó sorprendida cómo podía decir que ya había terminado si aún faltaban tantos territorios por resolver. Preguntó cuántos estudiantes de Albi habían pasado. El director respondió que, tomando en cuenta que fue Albi quien dirigió la prueba, 40 personas aprobaron, lo cual era mucho. La mujer replicó que 40 no parecía tanto, pero el director dijo que esperaba solo 10 personas. Ella mencionó que seguramente Abad y Celia habían sido los primeros, ¿verdad? El director admitió que debió haber sido una elección difícil, pero dijo que había una persona recomendada. La mujer quedó impresionada. ¿Albi había recomendado a alguien personalmente? El director respondió que era un nombre que nunca antes había escuchado. La secretaria quiso ver el nombre. Mientras tanto, durante la prueba, todo el mundo apoyaba a Celia o a Abad, como si se tratara de una afición organizada. Pero Albi estaba prestando atención a Leo y lo había pensado bien antes de hacer eso. Personalmente recomendó a Leo Plop como representante novato. El director señaló que, para que Albi hablara tan bien de un estudiante, debía ser realmente increíble. En un mensaje especial, Albi escribió que este chico tenía el talento para convertirse en un héroe. Tiempo después, en otro lugar, relajándose, Leo estaba en su jacuzzi y decía que ese dolor debía tratarse muy bien. Esto es muy bueno, pensaba. Estaba relajado en el agua caliente hasta que se sumergió y comenzó a pensar en algo. Recordaba a la persona que había visto al final de la prueba. Recibió un mensaje diciendo que su recompensa era la promesa del rey de las hadas. Mientras aún era un héroe viviente en otra vida, merecía mucho más, pero recibiría esa recompensa de consolación. Entonces escuchó un ruido y se preguntó qué era. Cuando vio quién entraba, era su madre.
Ella llegó preguntando si sabía por qué la habían expulsado de la casa Serdinger. Leo quedó sorprendido porque no lo sabía. Reina le explicó que, mientras intentaba rescatar a una compañera, terminó perdiendo las llamas de Serdinger. Sin embargo, jamás se arrepintió de esa decisión. Quería que Leo usara ese poder y lo felicitó por haber ingresado a la Academia Lumenia. Más tarde, en un lugar completamente futurista, con magia, tecnología y todo lo demás, se explicó que Leo finalmente había llegado a la ciudad de Lumeria. Una voz habló para que se aseguren de que todos recogieran sus pertenencias antes de salir del portal. Admiraba el hermoso paisaje frente a él y pensaba que ese lugar era el centro de su mundo, Lumeria. A lo lejos, ya podía ver la Academia Lumenia. Una persona se le acercó diciendo que había pasado un mes, ¿verdad? Whis apareció para felicitarlo por su ingreso. Leo preguntó si había venido solo por eso, pero Whis le explicó que la casa Serdinger había estado envuelta en un debate interminable el último mes. ¿Sabía Leo por qué? Leo preguntó si era por el consenso sobre la respiración del Fénix. Whis le dijo que, efectivamente, era por eso. Aunque su hermana mayor, Reina, ya no formaba parte de la familia Serdinger, él seguía siendo su hijo, es decir, un descendiente legítimo. Además, los ancianos habían quedado extremadamente impresionados por la forma en que pasó la prueba. Entonces Whis le entregó una llave a un subespacio y le dijo que podía abrirlo. Leo enfocó su magia en la llave para formar una cerradura. Esa cerradura apareció frente a él como una ventana. Dentro de ella apareció un libro que le enseñaría todo lo que necesitaba saber. El siguiente paso era dejar caer una gota de sangre sobre la página en blanco. Se mordió el dedo y lo hizo. Una gran cantidad de magia comenzó a acumularse en el libro, y Whis le dijo que ahora solo él podía leerlo. Añadió que no sería fácil aprender todas las técnicas de Serdinger, pero estaba seguro de que Leo lo lograría, y lo felicitó por convertirse en el miembro más joven de la casa Serdinger. Más tarde, en la ciudad, Leo caminaba por el paseo peatonal lleno de gente. Se preguntaba si ese era el lugar donde debía encontrarse con Celia. Entonces, accidentalmente, chocó con alguien y todos sus libros cayeron al suelo. Obviamente, este era el inicio de muchas historias de novela. Era una niña con gafas que comenzó a recoger los libros con timidez y se disculpó por no haber visto por dónde caminaba. Leo, al pasar, vio algo caído en el suelo. Parecía su identificación, Chloe Müller, una recién llegada a la Academia Lumenia. Al llegar a la tienda, Celia le preguntó por qué había tardado tanto. Tenían que comprar uniforme, libros y muchas cosas más. ¿Dónde estaba? Leo respondió que había tenido una reunión con su tío Whis. Celia se emocionó y preguntó si habían llegado a un consenso. En ese momento, Leo usó magia de fuego y creó una poderosa aura a su alrededor. Esa fue su respuesta. Celia dejó caer todo lo que tenía en las manos, completamente en shock. Comentó que había tardado semanas en aprender lo básico de esa técnica y se preguntaba si Leo era un monstruo. Más adelante, en el puerto de Lumeria, un gran barco estaba atracando. Las personas quedaron impresionadas por su tamaño, hasta que de pronto apareció un hombre detrás de todos, causando un sobresalto. Se presentó como el profesor Allen, quien se encargaría de la clase de caballeros de los novatos, y anunció que partirían hacia Lumenia en ese barco. Era Allen Ain, el caballero glaciar y también un profesor de la Academia Lumenia. Así, las naves surcaban el gran mar mientras la gente disfrutaba del banquete a bordo. Pero Leo y Celia estaban ahí sin interactuar mucho, hasta que alguien se les acercó y les preguntó si, como pareja, podían hablar un momento. Celia se sorprendió con la palabra pareja. Aquel hombre se presentó como Carl Thomas, un alquimista del reino de Moira. Dijo que vendía pociones, armas, de todo. Les entregó una tarjeta de presentación. Leo pensó que ese chico era interesante y dijo que era un placer conocerlo. Se presentó como Leo Plop del reino de Dylan. Thomas comentó que venía de la región occidental, lo cual le pareció impresionante. Pero Leo empezó a preguntarse si era el único que pensaba que todo eso era una situación algo extraña. Aunque todo estaba muy tranquilo, había algo raro. Sin embargo, el supervisor explicó que daban una cálida bienvenida a todos los que aprobaron el examen. No se suponía que eso fuera lo normal, pero Leo observó al profesor que estaba en la esquina y la tarjeta que tenía, y pensó que no había nada de qué preocuparse. De repente, el barco comenzó a sacudirse violentamente y Leo dijo que ya estaba tardando demasiado.
Un enorme tentáculo emergió del mar y comenzó a atacar la nave, destrozándola y creando varios agujeros. El personal comenzó a pedir ayuda, pero el profesor declaró que los estudiantes de la Academia Lumenia, como candidatos a héroes, debían afrontar la situación por sí mismos. Frente al barco apareció una enorme criatura que parecía un kraken. Leo se preparó de inmediato, sacó su espada y le indicó a Celia que se mantuviera alerta. Ella también estaba cortando un tentáculo y le respondió que se preocupara por sí mismo. El kraken, al notar que atacaban sus tentáculos, arrojó un chorro de agua directamente al rostro de Celia. Leo explicó que eso era normal, ya que la criatura se sentía intimidada. En un momento, el kraken atrapó a uno de los estudiantes con un tentáculo. Leo y Celia corrieron a rescatarlo, cortando la extremidad para liberarlo. Mientras tanto, Carl Thomas estaba aterrorizado, escondido bajo una mesa. Comentó que era natural que Celia pudiera hacer todo eso, ya que había sido la mejor de su región. Pero entonces se preguntó qué pasaba con Leo, qué clase de niño era ese. En ese momento, el tentáculo frente a él se congeló. Thomas se dio cuenta de que la chica que lo había hecho era la misma que Leo había conocido días atrás, Chloe Müller. Ella levantó una barrera mágica y comenzó a atacar al kraken con múltiples hechizos de hielo. Preguntó por qué Leo no se defendía a sí mismo y también a los demás. Thomas comentó que las personas fuertes como ella eran todas iguales, no se preocupaban por quien se cruzaba en su camino. Otro tentáculo fue cortado justo enfrente de Thomas. Esta vez, fueron los hermanos Llywelyn quienes intervinieron. Abad corrió hacia la criatura diciendo que la competencia aún no había terminado. Celia admitió que la sensación era grandiosa, mientras que Chelsea le dedicaba a Leo una sonrisa tímida. Mientras tanto, el profesor seguía bebiendo vino y mencionó que había muchas criaturas similares en el lago de la Academia Lumenia. Consideraba que el kraken era perfecto para organizar una fiesta de bienvenida. Todo estaba ocurriendo según lo previsto. Los mejores de cada región estaban enfrentando a la criatura, Senia del Este, Celia Serdinger y Abad Llywelyn del Oeste, Chloe Müller del Norte, Walden Tayden del Sur y Duran Moida del Centro. El profesor pensó que los nuevos estudiantes de ese año eran realmente excelentes, pero al dar otro sorbo de vino, concluyó que la persona que más le impresionaba, incluso por encima de todos esos estudiantes, era ese chico desconocido. Pensaba en Leo, quien parecía tener un dominio perfecto, sin movimientos innecesarios, como si pudiera predecir cada acción del kraken. Sonrió levemente y pensó que pronto se ocuparía de su caso. Finalmente, cuando los estudiantes llegaron a la Academia de Lumenia, todos estaban exhaustos por la situación vivida. Thomas, resignado, comentó que había terminado con todas las pociones que había traído. Entonces, el profesor Allen bajó del barco y les informó a los estudiantes que tendrían que cruzar ese lago cada vez, así que era mejor que se acostumbraran. Luego anunció que era momento de dirigirse al salón de entrada de la Academia Lumenia. Así fue como se presentó un poco del campus. La primera parada fue el centro de Electra, donde los estudiantes veteranos observaban a los novatos, contemplando todo el campus y comentando que era bueno tener personas interesantes ese año. Luego daría inicio la ceremonia de ingreso. El profesor pidió a todos que se organizaran por región y que los mejores de la línea frontal del examen se colocaran al frente. El director aparecería pronto para decir algunas palabras. Poco después, comenzó su discurso. El director expresó que Nueva Sangre finalmente había llegado a la academia con la esperanza de convertirse en héroes y dijo que tenía pocas cosas que decirles. Si todos los presentes soñaban con convertirse en héroes, tendrían que darlo todo, arriesgarlo todo, superar sus límites, y aquellos que no pudieran hacerlo no merecían estar ahí. Entonces lanzó una declaración muy fuerte y contundente, diciendo que quienes no estuvieran a la altura simplemente no debían quedarse. Acto seguido, se preguntó en voz alta si quizás había sido demasiado duro. Alguien le gritó por haber dicho eso, y los estudiantes empezaron a pensar que mientras más tiempo pasaran con el director, peor sería su reputación. En ese momento, debía hablar el representante de los novatos. Todos se sorprendieron al ver quién era. Algunos estaban asustados, otros visiblemente molestos. El representante era Leo Plot. En ese instante, Leo se encontró cara a cara con Albi, quien había sido el que lo recomendó. Albi tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Entonces, Leo subió al escenario para dar su discurso, acompañado de su libro. Cuando comenzó a hablar, todos se preguntaban por qué él era el representante. Nadie había oído hablar de ese chico.
Mientras el personal se mostraba descontento con la elección, Leo se dirigió a los veteranos y a los profesores para declarar que ellos, los nuevos estudiantes, estaban entrando ahora a la Academia Lumenia como miembros orgullosos de sus filas. Continuó su discurso, aunque fue acortado para no mostrarlo en su totalidad. El maestro de ceremonias le agradeció y luego le pidió que dijera cuáles eran sus objetivos como representante de los recién llegados. Leo pensó que la academia probablemente quería que provocara a los demás. Se presentó entonces como el representante de los novatos, Leo Plop. Los estudiantes más veteranos, al escuchar esto, comentaban que el chico parecía bien educado, lo cual era alentador, y pensaron que todo se mantendría tranquilo esta vez. Pero Leo lanzó una provocación directa: si alguien quería ocupar su lugar, que viniera y se lo arrebatara. La reacción del público no fue buena. Algunos pensaron, otra vez no. Leo afirmó que no importaba quiénes fueran, cualquiera podía intentarlo. Más tarde, al atardecer, en los dormitorios de la Academia Lumenia, se dieron las últimas instrucciones antes de que todos se fueran a dormir. A partir del día siguiente, comenzaría un periodo de una semana de clases exploratorias. Durante este tiempo, sin importar la investigación deseada, cada estudiante podría tomar cualquier clase que quisiera. Al final de ese proceso, cada uno se quedaría con 3 clases que más le interesaran. Después de recibir esa información, todos fueron asignados a sus habitaciones para instalarse y preparar su equipaje. La habitación de Leo era la 302. Justo al lado, en la 303, estaba Thomas, quien dijo estar muy emocionado por el día siguiente. Le deseó buenas noches y buen descanso a Leo. Leo, por su parte, se despidió y se acostó en la cama, aún con ropa y zapatos, completamente exhausto. En silencio, pensó, ¿qué es lo que quiero de Lumenia? Recordó un gran pilar de piedra. Por encima de todo eso, buscaba conocimiento astral, poder puro. Leo quería encontrar la historia ideal para él, su registro como héroe. No podía aceptar ser olvidado en el pasado. A la mañana siguiente, en la cafetería, Thomas estaba entusiasmado por compartir el desayuno con Leo. Este le permitió sentarse con él. Sin embargo, alguien apareció golpeando la mesa, llamándolo representante de los novatos. Leo, al ver la escena, pensó que todo había comenzado. Era Duran, quien le exigía una explicación sobre lo que había dicho el día anterior. Leo respondió que probablemente sus palabras habían sido muy provocadoras, ya que incluso un completo desconocido había venido a buscar pelea. Duran, ofendido, preguntó si no sabía quién era, el capitán de la región central. Pero tanto Thomas como Leo lo ignoraron por completo y continuaron comiendo. Duran, claramente molesto, comenzó a reunir energía, y Thomas pensó que estaban en serios problemas. De repente, la comida, la mesa, todo salió volando debido a una fuerte patada de Duran. Pero Leo reaccionó rápidamente, recogiendo toda la comida como si nada hubiera pasado. Volvió a colocarla en el plato de Thomas y apiló perfectamente la bandeja con las hamburguesas. Luego, Leo le dijo que tuviera más cuidado la próxima vez, porque desperdiciar comida era algo imperdonable. Duran, furioso, dijo que lo derribaría de su pedestal. En ese instante, una mano se posó en su hombro. Era el profesor Allen, quien abrazó a ambos y comentó que era interesante ver al capitán de la región central y al representante de los novatos juntos. Duran se preguntó en qué momento había llegado ese tipo. El profesor comentó que, si ya estaban peleando el primer día en Lumenia, parecía que estaban más que listos para lo que venía. Más tarde, en el departamento de caballeros, el profesor Allen se encontraba junto a los estudiantes. Uno de ellos preguntó por qué estaban allí, ya que la clase comenzaría pronto. Celia, entre tanto, se preguntaba dónde estaba Leo. En ese momento, aparecieron Leo y Duran, agotados. Leo, claramente, estaba menos cansado. Celia se acercó, confundida, preguntando qué había pasado. Duran se sentía humillado y exhausto, mientras que Leo comentó que no era necesario entrar en detalles por el momento. Cuando todos estuvieron presentes, el profesor anunció el inicio de la clase. Se presentó como Allen y dijo que estaría a cargo de los novatos de la clase de caballeros. Duran no dejaba de mirar fijamente a Leo, pero este no le prestaba la menor atención. Thomas se preguntaba si ya habían empezado una guerra el primer día. El profesor comenzó a explicar que existen 3 tipos de poder derivados del maná: la energía mágica, la energía del alma y el aura. Entre estos, el aura es el más difícil de obtener. Preguntó si alguien sabía por qué.
Celia respondió que era porque el aura pierde la fluidez del maná durante el proceso de conversión. El profesor confirmó que era correcto. Mientras que la energía del alma y la energía mágica utilizan el maná en su estado natural, el aura lo absorbe. Luego, el profesor concentró su aura y preguntó si alguien podía explicar por qué el aura se utiliza de esa manera dentro del cuerpo. Celia preguntó si simplemente no abandonaba el cuerpo. Leo intervino, explicando que el aura quema el maná como si fuera combustible. El profesor dijo que era correcto y preguntó cuál era el factor más importante al quemar ese combustible. Leo respondió que era la resistencia. El profesor comentó que Leo estaba siendo impresionante en esa clase y le preguntó si ya había estudiado el tema antes. Leo respondió que no, realmente no. Allen pensó entonces que era sorprendente que un estudiante de esa edad comprendiera la esencia del aura. Entonces, el maestro propuso que movieran un poco el cuerpo. Cuando reunió su energía mágica, todos quedaron impresionados, porque el profesor Allen comenzó a flotar como si estuviera caminando sobre el viento. Explicó que eso era el paso del aura. Era un principio básico, simplemente concentrar el aura en las piernas, pero añadió que, más importante aún, el potencial de aplicación del aura era infinito. Conforme avanzaba la clase, los alumnos intentaban replicar lo que había hecho el profesor. Leo también estaba entrenando su aura de otras formas. Celia le dijo que le enseñaría cómo usar su aura si él la llamaba hermanita. Leo respondió que estaba bien. Sin embargo, de pronto, el profesor miró a Duran, quien estaba acumulando su magia de una forma muy sospechosa. Allen sonrió levemente y llamó la atención de todos diciendo que, como sabían, había habido una pequeña conmoción por la mañana. Chelsea, confundida, se preguntó a qué se refería. Tomás le dijo que se lo podía contar. En ese momento, el profesor llamó a Leo y a Duran al frente. Preguntó a Duran qué lo había hecho enojar tanto, a lo que él respondió que no estaba enojado. Entonces, el maestro le pidió que se pusiera en posición. Presentó a Duran Moira como el capitán de la región central y a Leo Plop como el representante de los novatos, y les anunció que tendrían una competencia directa para decidir quién sería el representante de clase. En ese momento, podrían usar el aura sin ninguna restricción. Incluso Duran se mostró un poco sorprendido por ello. Mientras tanto, Tomás ya estaba haciendo apuestas. Un genio de la casa Moira, heredero de una línea de héroes, el maestro del aura eléctrica, se enfrentaría al misterioso caballero negro que había superado a todos los capitanes regionales para convertirse en representante, Leo Plop. Entonces, los estudiantes empezaron a discutir entre ellos, haciendo apuestas para ver quién ganaría. El maestro dijo que quien cruzara la línea primero sería el vencedor. No importaba el resultado, el perdedor tendría que aceptarlo. Eso era lo que se llamaba caballerosidad. Celia, al pensar con realismo, creía que era imposible que Leo ganara. Pero también sabía que él era del tipo que siempre superaba las expectativas. Así, Duran salió con su aura eléctrica, mientras Leo comenzó a correr. Duran le dijo que ganaría, y efectivamente, avanzó al frente gracias a su velocidad aumentada por el aura. Los demás comentaban que, como era de esperarse, estaba liderando. Leo estaba concentrando algo en sus piernas, pero por el momento iba perdiendo feamente. La gente no entendía cómo eso podía estar ocurriendo. Sin embargo, Chelsea animaba a Leo sin parar. En ese momento, Duran llevaba una gran ventaja y ya había alcanzado la mitad del recorrido. Tomás estaba muy preocupado. Entonces, Leo miró hacia el público y notó algo. Se detuvo, frenó en medio del camino y empezó a correr hacia la pared. Celia no entendía nada y pensó que era un completo idiota, pero entonces, Leo concentró sus llamas rojas en los pies y trepó por la pared como si nada. Una vez arriba, donde estaba el público, acumuló tanto poder que el suelo se agrietó, y con un impulso tan fuerte que creó una gran explosión detrás de sí, se lanzó de nuevo a la carrera como si fuera un cohete. Superó a Duran en un instante, diciendo que lo dejaría atrás, y cruzó la línea de llegada como si no fuera nada. Duran quedó tan conmocionado que incluso dejó de correr. Leo solo le dedicó una pequeña sonrisa. Al ver la gran explosión y la grieta que había dejado, todos los presentes quedaron impresionados y se preguntaban qué demonios había pasado. Decían que había vencido a Duran, el más rápido de primer año, y que Leo apenas había aprendido el paso del aura. Celia pensó que eso no había sido aura, sino el Fénix. Chelsea y Tomás, emocionados, gritaban que Leo había ganado, que era realmente genial. Mientras tanto, el profesor reflexionaba.
Sabía que la especialidad de Duran era el aura eléctrica, que aumentaba enormemente la velocidad del usuario. No esperaba ver tanta velocidad proveniente de Leo. Sin embargo, Leo, que era más lento, en realidad había pensado mejor su estrategia. Acumuló su aura llameante en los pies, creando un método único de desplazamiento con aura. Era una aplicación sorprendente. Luego, Leo fue a estrechar la mano de Duran, diciendo que había sido un buen duelo. Añadió que, si la carrera hubiera sido un poco más larga, él habría perdido. Pero Duran se retiró humillado, sin siquiera devolver el saludo. El profesor pensó entonces que, en esta generación, finalmente había nacido un héroe. Chelsea se acercó a Leo y le dijo que lo que había hecho había sido impresionante, y por eso quería entrenar aún más con él. Tomás, curioso, le preguntó a Celia por qué ella siempre estaba tan pendiente de Leo. Celia respondió que era algo obvio. Entonces Tomás propuso que fueran todos juntos a una cafetería, que él pagaría. Pero Leo se disculpó y dijo que no iría. Se marchó sin decir nada más. Tomás le preguntó a dónde se dirigía, y Leo le respondió que iba a la clase de invocación. Tomás no entendía por qué un caballero querría asistir a una clase de invocación, y Celia apenas podía imaginar en qué estaba pensando Leo. Mientras caminaba, Leo reflexionaba en silencio. Había algo que aún no comprendía. ¿Por qué la reina de las hadas le había dado esa recompensa? Las recompensas dentro del mundo de los héroes eran compatibles con la fuerza del usuario, y la que él recibió tenía que ver con la invocación. Pero el profesor Albion no tenía ninguna relación con ese tipo de magia. Normalmente, habría asistido a una clase de magia general, pero para hacer un contrato con un espíritu, era necesario ir a la tierra de los espíritus. Fue entonces cuando una persona apareció detrás de Leo, preguntándole si también iba a la clase de invocación. Leo se dio cuenta de que era la capitana del Este. Se trataba de Xenia, quien se presentó con cortesía. Leo le respondió que también era un gusto conocerla. Xenia, segura de que él pertenecía a la división de caballeros, le preguntó por qué iba a una clase de invocación. Leo explicó que estaba interesado en el espiritualismo. Xenia comentó que entonces se verían a menudo. Leo le preguntó con qué espíritu tenía contrato y ella le mostró su espíritu de agua. Luego, ella le preguntó si él también tenía uno, pero Leo dijo que aún no había completado su contrato. Xenia le ofreció ayuda si la necesitaba. Leo respondió que estaba bien y que contaría con ella, pero también quiso saber cuántos años tenía. Xenia le dijo que tenía 17. Leo se sorprendió, parecía incluso más joven que Chelsea. En ese momento, Xenia lo miró fijamente y le preguntó si había pensado algo grosero. Leo lo negó, pero Xenia cambió de tema y dijo que, de todos modos, le había parecido muy impresionante lo que hizo contra Duran. Leo le preguntó si había estado allí, y ella confirmó que sí, que lo había visto todo y le había impactado mucho. Xenia entonces le pidió que aceptara también su desafío. Leo respondió con una sonrisa. Más tarde, en la división de invocadores, había algunas personas de gran nivel, incluyendo al líder del sur, además de Leo y Xenia. Leo preguntó si eso era todo el grupo, y Xenia le explicó que la invocación no era precisamente una opción popular. Leo respondió que ya se lo esperaba. La clase se llevaría a cabo al aire libre. En ese momento, una gran criatura voladora apareció en el cielo. Parecía un wyvern, y en efecto lo era, con alguien montado en su lomo. El wyvern se acercó a los estudiantes, quienes estaban aterrados, y la profesora que lo montaba dijo que el wyvern simplemente había simpatizado con uno de ellos. Ella se presentó como la profesora Marin Yura, y sería la instructora de invocación de ese año. Todos quedaron completamente enamorados de ella. Leo recordó a su viejo amigo, quien siempre decía palabras románticas sobre chicas hermosas. Estaba seguro de que aquel amigo se habría vuelto loco al verla. La profesora los llamó cabezas grandes y explicó que el hecho de que ellos estuvieran en esa clase significaba que ya habían intentado la invocación, ¿verdad? Luego dijo que se dirigirían de inmediato al área de práctica. Llamó a Carlos, un profesor asociado de primer año, quien sujetaba un grifo. Varios grifos más se acercaron a los estudiantes. Entonces, Yura anunció que todos formarían parejas y montarían los grifos. Los estudiantes, por supuesto, estaban preocupados, ya que nunca antes habían montado uno. Yura comentó que eso sonaba como una excusa para no participar. Luego montó a su wyvern y dijo que quien no quisiera participar, que no se presentara. El wyvern batió las alas con fuerza y comenzó a rugir, creando un gran viento sobre las llanuras.
Yura se elevó por los cielos mientras Carlos instaba a los demás a seguirla. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a montar los grifos. Un niño tenía problemas para manejar el suyo. Xenia le preguntó a Leo si podía tomar las riendas del grifo, y él le dijo que hiciera lo que quisiera. Volaron entonces sobre el gran lago de la Academia Lumenia. La gente estaba realmente impresionada al verlos montar grifos y volar tan alto, tal como se esperaba de la Academia Lumenia. Xenia comentó que estaba un poco preocupada, pero que los grifos eran más amables de lo que esperaba. Leo advirtió que aún había que tener cuidado, ya que los grifos eran difíciles de controlar la primera vez. Justo en ese momento, la profesora sopló un silbato. Eso provocó una conmoción entre los grifos, que comenzaron a volverse locos y furiosos, derribando a varios estudiantes. Leo explicó a Xenia que los grifos se habían comportado hasta ahora porque obedecían a la profesora. Yura gritó si de verdad querían ser llamados estudiantes de Lumenia, porque si no sabían controlar un grifo, no lo lograrían. Incluso Xenia tuvo muchas dificultades. Leo la abrazó con fuerza para mantenerla sobre el grifo, y ella se sonrojó completamente. Leo le advirtió que los grifos eran poderosos y orgullosos, y que intentar vencer su fuerza solo empeoraría la situación. Entonces, Leo tomó la mano de Xenia con suavidad y le dijo que irían con calma. Así, lograron controlar al grifo y hasta pasaron volando junto a la profesora, que seguía montada en su imponente Wyvern. Yura le preguntó a Carlos si Leo era un caballero. Carlos, completamente desesperado, revisaba los papeles y respondió que sí, o al menos eso creía. Al revisar el expediente de Leo, Yura preguntó si tenía algún historial destacado, pero Carlos respondió que no había nada. Entonces Yura comentó que eso era puro talento. Parecía que había una joya muy valiosa oculta en esa clase. Más tarde, en la Isla de las Invocaciones, el centro de entrenamiento para invocadores, el grupo llegó exhausto, aunque Leo se encontraba fresco como si nada. Mientras los demás descansaban, él exploraba los alrededores y encontró un árbol con una fruta enorme. Entonces vio una pluma caer sobre ella. En ese momento, sin dudar, Leo tomó la fruta y se la dio al grifo, que la devoró encantado. Yura anunció entonces que realizarían una prueba práctica. Los estudiantes se sorprendieron. ¿Una prueba práctica el primer día? Algunos decían que aún estaban en periodo de exploración. Pero la profesora explicó que, en comparación con las dos clases principales, caballeros y magos, la invocación era un camino que requería avanzar mucho más. Preguntó si sabían por qué. Les explicó que un invocador no debía tener solo control sobre el maná. Para formar un contrato con un espíritu era necesaria una afinidad especial. Y para comandar a esas criaturas y espíritus, se necesitaba la capacidad de domesticarlos. Por eso, la cantidad de héroes invocadores era mucho menor que la de otras clases. No obstante, entre todos los héroes, un invocador tenía una mayor posibilidad de alcanzar grandes conquistas. Yura afirmó que todos habían venido por eso, ¿no era así? Fue entonces cuando una estudiante preguntó qué tipo de examen sería. Era Elisa Hergin, una invocadora de renombre de la familia Hergin. Yura explicó que la isla, como su nombre lo indicaba, estaba llena de invocaciones por todas partes, y como las invocaciones eran las armas de los invocadores, ahora debían entrenar su habilidad para domarlas. El contenido de la prueba era simple: debían domar una invocación allí mismo, y luego formar un contrato con ella. Eso era todo. Los estudiantes, impresionados por la majestuosidad del lugar, salieron corriendo a buscar criaturas, pero Leo se quedó atrás deliberadamente. Elisa se le acercó y comentó que los rumores sobre su victoria contra Duran se habían esparcido. Le preguntó qué hacía allí, y otros capitanes también comenzaron a observarlo con curiosidad. Pero Leo se limitó a decir que haría su mejor esfuerzo y siguió su camino, dejando a Elisa algo molesta. Yura observaba todo aquello y pensaba que esos 4 serían los mejores invocadores del año. Sentía que algo especial estaba por surgir entre ellos. Mientras los estudiantes exploraban el bosque buscando invocaciones, muchos se sorprendían al ver a Leo. Era el representante de los alumnos de primer año y se preguntaban por qué estaba allí. Algunos decían que no debía ser muy bueno en esto y que si sacaba 0 en la prueba, volvería a la clase de caballeros con la cola entre las piernas. Pero cuando Leo estuvo completamente solo, sacó la pluma que había recogido antes. Usando el poder del Fénix, la quemó, tal como sospechaba. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por algo inesperado. En otro lugar, algunas personas disfrutaban de un momento agradable. Se trataba de Reina Plov, madre de Leo.
Guis le preguntó por qué estaba tan preocupada. Mientras tanto, Leo estaba siendo consumido por el calor del bosque. No estaba ardiendo directamente, pero casi. Reina comentó que eso era precisamente lo que podía pasar. Leo sintió que ese calor, ese fuego tan intenso, no era común, sin duda era uno de los 3 grandes espíritus de invocación. Un fénix. Entonces, las llamas comenzaron a hablarle a Leo. Le preguntaron si era un hijo de los Erdinger, aunque confesaron que esperaban algo más imponente. Afirmaron que podían oler el aroma de Reina. Leo, sorprendido, preguntó si conocían a su madre. Las llamas respondieron, ¿es su hijo? ¿Es su hijo? Entonces no se equivocaba. Finalmente, esas llamas se revelaron como un fénix. La criatura se presentó como Firina, uno de los 3 grandes espíritus de invocación. Leo, impactado, se presentó como Leo Plop y le preguntó cuál era su relación con su madre. Firina explicó que Reina salvó la vida de su invocadora, Ellen Nunda. Leo preguntó, ¿la heroína Ellen? Firina le contó que Ellen estaba despejando una mazmorra, pero había perdido a todos sus compañeros y casi muere ella también. Fue entonces cuando Reina apareció y la salvó, perdiendo en el proceso su aura de fuego de Serdinger. Fue solo por esa razón que no llegó a convertirse en una gran heroína, porque sacrificó su poder por una compañera. Leo comentó que su madre siempre dijo que no se arrepentía de lo que hizo ese día. La bestia respondió que Reina era ese tipo de caballero. Leo entonces preguntó por qué la criatura estaba en Lumenia. Firina respondió que no podía decírselo, pero también le devolvió la pregunta, ¿por qué estaba él allí? ¿No se suponía que era un caballero? Leo dijo que también estaba asistiendo a clases de invocación. Incluso la criatura se sorprendió por eso y comenzó a analizar el cuerpo de Leo. Dijo que era algo muy interesante, ese destino que habitaba en él. Luego declaró que por fin podía saldar la deuda que tenía con su madre. Entonces le pidió que extendiera la mano y tomara aquella llama, esa brasa viva, con él. Al hacerlo, un huevo apareció en su mano. Firina explicó que esa era su hija, y que esperaba que, el día en que Leo se convirtiera en un gran invocador, pudiera hacer un contrato con ella. Pero Leo preguntó si podía hacer el contrato de inmediato. Firina quedó impactada ante semejante pregunta. Le dijo que era demasiado pronto para eso, que podría morir en el proceso. Sin embargo, Leo comenzó a concentrar ese poder llameante a su alrededor. Firina, viendo su determinación, recordó a Reina y le deseó suerte en el contrato. Mientras tanto, en lo más profundo de su subconsciente, Leo se hallaba perdido en la oscuridad, viendo solo esa pequeña brasa. Al tomarla, esta estalló sobre su cuerpo y comenzó a consumirlo con sus llamas. Leo sintió el calor abrasador del fénix. Pensó que el calor de un fénix era algo increíblemente poderoso, y comprendió que quienes manejaban ese poder sufrían el dolor de arder todos los días. Pero también comprendió que un fénix era un ser que renacía eternamente de sus cenizas. Aceptando ese dolor, se unió a ella, y así pudo dominar las llamas que lo rodeaban. El huevo de la criatura empezó a agrietarse. Estaba por comenzar el contrato. El cascarón apenas podía contener el poder que salía de su interior. Firina se preguntó si realmente lo había logrado, y Leo respondió que sí. Firina sonrió con admiración y afirmó que, en verdad, era un genio. Sería el mayor invocador que el mundo hubiera visto. Lo felicitó por haber hecho el contrato. Aquella criatura se llamaba Fiora, también un fénix, uno de los 3 grandes espíritus de invocación. Luego, Firina adoptó su forma humana y dijo que confiaba en él para cuidar de su hija. Leo, asombrado, pensó que Fiora parecía más un pollito que un fénix. Ella lo miró de forma adorable, y él confirmó, sí, definitivamente era un pollito. De regreso con la profesora, los estudiantes comenzaban a regresar con las invocaciones que habían logrado domar. Ella preguntó a Carlos cuánto tiempo faltaba, y él respondió que quedaban 5 minutos para terminar la prueba. Al parecer, solo faltaban 4 estudiantes por volver. De repente, apareció una gran invocación, un oso con ojos brillantes. Se veía feroz, pero en realidad iba totalmente domado, y sobre él se encontraba Senia. La profesora, sorprendida, preguntó si había domesticado a una cría de oso acuático. Increíble. Otro estudiante llegó montado sobre una invocación voladora. Era Alden, que regresaba con un cuervo oscuro. La profesora comentó que también era impresionante, aunque él admitió que aún no había realizado el contrato, solo lo había domado. Después regresó Elisa, acompañada de una enorme serpiente blanca.
La profesora identificó la criatura como una serpiente gorgona. Elisa dijo que la había domado ahí mismo porque le parecía bonita y además no pertenecía aún a su familia. Carlos anunció que el tiempo se había acabado justo a tiempo porque el último estudiante estaba por regresar. Y era Leo, con un pollito sobre su cabeza. Todos comenzaron a reírse de él, burlándose porque solo había conseguido un pollito. Lo esperado, un caballero en la clase de invocación es inútil, pero la profesora sintió algo que la dejó completamente pasmada. Pensó, este hijo de, consiguió un fénix. Más tarde, de regreso en el gimnasio, Leo se preparó y tocó la puerta de una oficina. Iba a reunirse con la profesora Yura. Ella, vestida con ropa un poco más ligera de lo habitual, le pidió que tomara asiento. Luego comentó que era la primera vez que veía un bebé fénix. De hecho, ni siquiera sabía que existiera un fénix en la isla de las invocaciones, y mucho menos que un estudiante de primer año pudiera hacer un contrato con uno. Eso no tenía precedentes en la historia de la academia. Leo, algo confundido, preguntó qué estaba haciendo. Ella se le acercó y dijo que quería saber quién era realmente. Leo se puso algo nervioso, temiendo que hubieran descubierto que era una reencarnación. Pero la profesora se lanzó hacia él, colocándole el pecho en la cara, y afirmó que era un genio. Un genio de la invocación. Dijo que se sintió muy feliz cuando vio que había conseguido un fénix. Sin embargo, por ahora, guardarían el secreto. Si eso salía a la luz, las cosas se pondrían muy agitadas. También le pidió que, el día en que terminara el periodo de exploración, eligiera invocación como su clase principal. Le advirtió que tenía talento para convertirse en el mayor invocador del mundo. A la mañana siguiente, en el gimnasio, Chloe caminaba por los pasillos bostezando, aún con sueño. Thomas le dijo que se le iba a romper la boca de tanto abrirla y que se notaba que estaba muy cansada. Chloe respondió que se había quedado despierta leyendo libros de magia. Entonces Leo se acercó y le preguntó si era Chloe Müller. Le devolvió su identificación, la que había perdido el día que se chocaron, y ella le agradeció mucho al representante de primer año. Chloe, sorprendida, le preguntó por qué estaba asistiendo a la clase de magia. Leo explicó que estaba en periodo exploratorio y que simplemente estaba explorando. Thomas se sentó junto a él y comentó que esa mujer podría ser la maga más poderosa de la división, Chloe Müller. Chloe le lanzó una mirada fulminante y él respondió, bromeando, que de repente hacía frío ahí dentro. Intentó escapar, pero justo frente a él se formó un gran pilar de hielo, un enorme fragmento que le bloqueó el paso. Chloe lo miró fijamente y le ordenó que pasara al asiento del frente de inmediato. Como parecía tan interesado, decidió mantenerlo cerca. Luego, mientras Leo quedaba solo, quien lo llamó fue Chelsea. Justo detrás de él aparecieron los hermanos, Chelsea y Abad, quienes lo saludaron. Leo pensó, cierto, ellos también están aquí. En ese momento, el profesor entró al aula y se presentó ante los estudiantes de primer año de magia. Dijo que sería un placer enseñarles durante ese año. Su nombre era Len Horse. El profesor no perdió tiempo y fue directo al punto. Antes de comenzar la clase exploratoria, ya estaba usando sus dedos para realizar magia y repartió una hoja a cada estudiante. Anunció que tendrían una prueba teórica de magia. Como era de esperarse, todos se pusieron muy nerviosos. El profesor Len explicó que los estudiantes que no aprobaran no serían bienvenidos en su clase. Si uno estudiaba en la Academia Lumenia, debía encajar con su nivel. Indicó que al terminar la prueba, debían entregársela a su asistente Ana, quien estaba sentada esperando. Leo temblaba de preocupación. Esa era la magia de los tiempos actuales, y no comprendía nada. ¿Por qué esa fórmula era tan compleja? Con el paso del tiempo, todos comenzaron a hacer el examen, mientras el reloj avanzaba sin piedad. Al acercarse el final, reinaba el desespero. Leo pensó que no había logrado resolver ninguna pregunta. Decidió entonces que aprendería más sobre magia antes de regresar allí. Salió del aula, decidido a estudiar por su cuenta. Cuando el tiempo se agotó, el profesor chasqueó los dedos y todos los exámenes regresaron mágicamente a sus manos. Luego, concentró un poder magnífico por encima del aula, el poder de las estrellas. Len explicó que esa era la esencia de la magia que él mismo había creado, desde cero, y que esperaba que cada estudiante allí también fuera capaz de crear su propia magia. Por eso les había hecho aquella prueba, 49 preguntas de simple memorización y una última, que valía 51 puntos, para analizar la verdadera esencia de la magia. Dijo que esperaba que todos la hubieran resuelto. Chelsea comentó que,
Irónicamente, esa era la única pregunta que no había podido contestar. Se preguntaba si Leo había renunciado. Después de todo, él no encaja muy bien con la magia. Entonces Ana se acercó al profesor Len y le dijo que un estudiante sí había resuelto la última pregunta. Él soltó una carcajada sonora, incrédulo, y preguntó, ¿quién entre ustedes logró eso? La primera persona en la historia. La persona que obtuvo la puntuación perfecta. Que se ponga de pie, por favor. Len estaba eufórico, sorprendido de que alguien pudiera lograrlo. Comentó que era algo malo, pero al mismo tiempo excelente. Ana aclaró que no fue alguien que resolviera todo, fue un estudiante que solo logró resolver la última pregunta. Ese estudiante fue Leo Plop. El profesor lo llamó, pero Leo ya no estaba en el aula. Chelsea levantó la mano y comentó que él se había ido justo después de entregar la prueba. El profesor quedó atónito. Leo había sido el único en obtener los 51 puntos, la puntuación más alta de la clase. Más tarde, en la cafetería, Celia se reía en la cara de Leo. Le decía que se había ido de la clase tras resolver solo una pregunta del examen. Se burló de él por haber conseguido un pollito como invocación y apenas haber resuelto algo en la prueba de magia. Le aconsejó que se concentrara en su esgrima, ya que era un caballero. Leo preguntó si quería entrenar con él. Celia respondió con una sonrisa, justo cuando alguien apareció detrás de Leo. Era el profesor Len, muy enojado. Preguntó si ese era Leo Plop, el caballero que se había burlado de su clase. Exigió saber por qué se había marchado tras responder solo una pregunta. ¿Acaso pensaba que el examen era tan fácil que no necesitaba hacerlo? Pero Leo se levantó y explicó que todo era un malentendido. En realidad, pensaba que no había aprobado. Las demás preguntas le habían parecido demasiado difíciles y solo logró responder la última. Añadió que estudiaba magia por medio de libros antiguos que había encontrado en la biblioteca de su familia, por eso no sabía mucho sobre la magia moderna. El profesor Len, entusiasmado, lo levantó del suelo mientras Leo no entendía nada. Len, emocionado por algo que pasaba por su mente, le pidió a Leo que lo acompañara un momento. Lo tomó de su ropa y salió corriendo con él, arrastrándolo fuera del comedor con una gran sonrisa. Ana corrió tras ellos, mientras Celia preguntaba qué hacía allí el profesor de teoría mágica. Ana preguntó si alguien sabía a dónde se había ido el profesor. Celia respondió que lo había visto correr llevándose a Leo, y Ana regresó sobre sus pasos. ¿Qué estará planeando ese hombre ahora? De vuelta en el aula de magia, el profesor borró algunas cosas de la pizarra y escribió otras nuevas. Luego golpeó la pizarra y le dijo a Leo, resuélvelo. Len quería saber si Leo había resuelto la pregunta por pura suerte o si realmente entendía su esencia. Ahora vería de lo que era capaz. Comprobar por sí mismo si había sido un golpe de suerte o verdadera habilidad. Pero Leo simplemente respondió que ya lo había resuelto. El profesor, al mirar la pizarra, quedó completamente asombrado. Leo había resuelto mentalmente todas las preguntas. Leo explicó que, bueno, más o menos así fue. El profesor murmuró con emoción, finalmente lo encontré. Mientras tanto, en los pasillos, se encontraba el profesor Albi. Len salió corriendo para encontrarlo, lleno de felicidad. Albi, al verlo acercarse, pensó, uff, ya viene. Dio media vuelta para marcharse, pero Len se le aferró a la pierna, agradeciéndole una y otra vez por su recomendación. Albi se puso de pie y le dijo que era la primera vez que lo veía actuar de esa forma. ¿Por qué se comportaba así? Len respondió que se debía a que había encontrado a un genio completo de la magia, Leo Plop, el estudiante que Albi había recomendado. Albi se quedó pensativo, ¿un mago? ¿No era un caballero? Pero Len insistió en que debía convertirse en mago, a cualquier costo. En ese momento apareció Ana, corriendo al ver a Len flotando, y justo cuando Albi lo soltó, ella alcanzó a atraparlo antes de que cayera al suelo. Len le agradeció, pero Ana se enojó mucho, diciéndole que debían regresar a clase. Pensó que iba a matar a ese lunático algún día. Mientras tanto, Albi vio acercarse a Leo y le dedicó una pequeña sonrisa antes de marcharse. Leo pensó que los magos no habían cambiado en nada, seguían siendo unos completos lunáticos. Una semana después, el día en que terminaron las clases exploratorias temporales, Leo se encontraba leyendo su pequeño libro. Al cerrarlo, se revelaba el título, ¿Kyle fue un héroe o un fraude? Leo estaba en el techo en ese momento, observando el caos que ocurría abajo. Varias personas corrían hacia la oficina del director sin entender nada. Allí estaban reunidos 3 profesores principales, el profesor Allen,
el profesor Len y la profesora Yura. Allen exclamaba que lo que ocurría era inaceptable. En el expediente de Leo constaba que estaba inscrito en todas las clases principales, la de caballeros, la de magos y la de invocadores. Mientras Yura y Len comenzaban a discutir entre ellos, Allen insistía: «Director, él debe convertirse en caballero. De hecho, ese chico debería ir a la academia militar». El director, en cambio, se echó a reír. Dijo que Leo le recordaba a un héroe ficticio. Cuando le preguntaron cuál, respondió que al quinto gran héroe, también conocido como el héroe del comienzo, Kyle, el único héroe en la historia de la humanidad que dominó las 3 clases principales. Más tarde, en el centro de entrenamiento, estaban Celia y Chelsea entrenando con mucho esfuerzo. Thomas observaba con curiosidad, preguntándose por qué entrenaban tanto al final de la semana. Leo explicó que fue Chelsea quien le pidió entrenar con él. Thomas, confundido, preguntó entonces por qué estaban corriendo. ¿Dónde estaban sus armas? Leo respondió que había cosas más importantes que las armas, y Celia completó: nuestra resistencia. Chelsea añadió que la resistencia era el atributo más importante para un mago de combate, por eso entrenaban así. Cuando Thomas se hizo a un lado, Chelsea se sentó junto a Leo, quien le ofrecía agua. Ella comentó que el entrenamiento estaba resultando bastante bueno y también quería correr con él. Al oír esto, Celia escupió el agua sorprendida. Leo dijo que ya había planeado hacerlo, así que no había problema. Sin embargo, Celia afirmó que ella no correría con él. Thomas, intrigado, se preguntaba por qué Celia y Leo eran tan cercanos. Incluso pensó que eran novios. Celia, exasperada, le aclaró: «Por el amor de Dios, él es mi primo. Es hijo de mi tía paterna». Tanto Chelsea como Thomas se sorprendieron: «¿Eres un Serdinger?». Celia respondió que técnicamente no, por ciertas circunstancias, pero prefirió no entrar en detalles. Entonces Leo se levantó y dijo: «Bueno, podemos empezar». Chelsea estaba muy emocionada. Thomas decidió marcharse a explorar la ciudad de Lumeria. Les deseó buen entrenamiento, pero Celia, colgándose de él, le pidió que la llevara con él. Thomas murmuró: «¿Por qué estoy rodeado de gente tan rara?». Llegó el día de asignación de clases. Leo entró al aula número 5, donde Thomas ya lo esperaba. Leo le preguntó si ya sabía que estaría allí. Thomas respondió que no había nada que él no supiera. Preguntó si Chelsea también estaba, y en efecto, allí estaba, destruida después del entrenamiento. Thomas seguía preguntándose qué demonios habían hecho durante el fin de semana. Leo respondió que solo lo básico. Entonces, alguien pasó burlándose de la clase 5, la llamaban la clase de la angustia. Uno de los estudiantes comentó: «Esos se irán en el primer semestre», y otro ya les ofrecía sus condolencias. Otro más se acercó y preguntó si les daban lástima. Dijo que esas 2 personas delante suyo eran aún más dignas de compasión. Cuando se dieron vuelta, vieron a un sujeto muy intimidante, quien preguntó si no estaban de acuerdo con él. Era Harry Edman, profesor jefe de la clase 5 del primer año. Ordenó: «Silla, ahora». Y los estudiantes convirtieron una silla en el asiento del profesor Harry. Se sentó en el respaldo de la silla, de cara a los estudiantes, y dijo que era un gusto conocerlos, bolsas de porquería. Esa clase era para quienes habían fracasado y obtenido las calificaciones más bajas entre los nuevos estudiantes. Afirmó que seguramente ya habían oído rumores sobre él. Lo llamaban el Muro de las Lamentaciones. ¿Alguien sabía por qué le habían dado ese título? Thomas preguntó si era porque ayudaba a mejorar las calificaciones, pero Harry respondió: «Caro Thomas», una respuesta típica de alguien que quedó en último lugar. Luego preguntó si alguien sabía cuál era el deber de un estudiante de la Academia Lumenia, especialmente uno de una clase inferior. Chelsea respondió que era capturar el mundo del héroe mediante misiones prácticas. Harry dijo que era correcto, pero añadió que las expresiones de sus rostros parecían las de personas que morirían en cuanto pisaran ese mundo. Era mejor ser expulsado de la academia que morir. Por eso decidió hacerse cargo de la clase número 5, y por eso lo llamaban el Muro de los Lamentos. Entonces Harry echó un vistazo a Leo y pensó que probablemente él sobreviviría. Ordenó a todos que se pusieran la ropa de entrenamiento y salieran al campo de práctica. Era el momento de los estudios de combate. Mientras todos estaban bajo el sol con sus uniformes deportivos, Harry descansaba cómodamente bajo una sombrilla, en una silla playera, bebiendo agua de coco.
Dijo que esa clase debía corregir la mentalidad que habían desarrollado antes de ingresar a la Academia Lumenia. Harry preguntó quién lo salvaría en la vida real, donde las vidas iban y venían con facilidad. Una estudiante levantó la mano. Se llamaba Nella Carven y dijo que serían sus compañeros, quienes estaban a su lado, quienes la protegerían. Pero el profesor respondió que no, que solo sus propias habilidades lo harían, solo mejorando sus propias capacidades, brillando incluso entre todo tipo de peligros, uno podía considerar ayudar a los demás. Luego, otro estudiante levantó la mano y preguntó si realmente confiaba en sus compañeros. El profesor Harry dijo, muy bien, entonces veamos tus habilidades de maga caballero. Crea una bola de fuego, Eliana. Eliana Leiden era una estudiante con doble clase, caballero y maga. Ella creó una bola de fuego, pero Harry le preguntó, ¿eso es todo? Dijo que con una bola así no mataría ni una hormiga. Solo al inyectar más maná logró hacer 2 bolas de fuego más grandes. Preguntaron qué opinaba el profesor al respecto, y Harry comentó sarcásticamente que impresionante, duplicó la cantidad y el tamaño. Harry creó entonces una esfera de viento y dijo, ¿por qué no golpeas ese blanco aquí, Pero en realidad, invocó a un hada que voló directamente hacia Eliana y comenzó a hacerle cosquillas en la nariz, lo que la puso furiosa. Intentó golpearla, pero no lo logró. El hada danzaba sobre su rostro y Harry le preguntó, ¿cuál es el sentido de crear una habilidad tan poderosa si ni siquiera puedes alcanzarla? Quería que todos entendieran la dificultad que enfrentaban y cuánto les faltaba para estar al nivel de la Academia Lumenia. Debían esforzarse y mejorar mucho más de lo que eran. Hasta que comprendieran eso, esa clase no terminaría. Harry cerró diciendo, entréguense por completo, descendientes de Lumenia. Leo pensó que las palabras de Harry eran muy duras, pero todas eran ciertas. También pensó que la verdadera clase apenas comenzaba. Harry seguía observando a Leo Plop. Consideraba que Leo realmente se parecía mucho a aquel héroe ficticio, Kyle. Mientras los otros estudiantes intentaban atrapar al hada, Leo se preparaba con sus llamas. Se lanzó como un cohete directo hacia el hada. Harry pensó que tal vez ese chico era la única persona nacida en ese mundo capaz de dominar las 3 clases. Chelsea preguntó cómo podía ser tan rápido, y Thomas respondió que él no podía seguirle el ritmo. Leo corría a una velocidad increíble, usando sus pasos de fuego. Saltó muy alto hacia el hada, y cuando estuvo a punto de atraparla, ésta logró esquivarlo. Pero Leo sonrió, preparó una habilidad, y cuando iba a capturarla, Duran apareció y lo hizo primero. Duran miró fijamente al protagonista mientras un hombre aparecía aplaudiendo. Era Seden, profesor de la clase número 1. Dijo que sus estudiantes nunca lo decepcionaban. Harry replicó, sí, ¿quieres enseñar tú en mi lugar? Le echó una mirada a Seden, quien claramente no estaba cómodo con la idea. Thomas explicó que aquello era una rivalidad entre los 2 pilares de la academia. Leo preguntó qué significaba eso de pilares, y Thomas dijo que ambos llevaban más de 20 años trabajando en Lumenia. Según había escuchado, Lene y Yura habían sido aprendices de esos 2. Nella preguntó cómo Thomas sabía todo eso, y él respondió, es que soy bueno con la información, ¿sabes? Seden dijo, Harry, sin saber qué estaba tramando cuando decidió hacerse cargo de la clase de los fracasados. Pero pronto lo averiguaría. Luego sacó una pelota y propuso una competencia entre la clase 1 y la clase 5. Y Harry preguntó, ¿deportes con pelota? ¿Quieres una competencia de bastera? Se puso de pie y añadió, ¿qué se puede esperar del genio Seden? Aprender con experiencia real es lo mejor. Seden aseguró que su clase ganaría. Harry aceptó de todas formas, se recostó de nuevo y dijo que no importaba, que podía seguir enseñando en la clase 5 sin problemas. Seden se preguntaba cómo había terminado perdiendo la clase de entrenamiento frente a ese sujeto. Entonces llamó a sus estudiantes para que se retiraran. Harry, por su parte, les anunció a los suyos que les estaba dando una oportunidad para poner en práctica sus habilidades. Habría un partido de bastera entre la clase 1 y la clase 5. Bueno gente, hasta aquí nos quedamos por hoy, dale like, suscríbete y deja un comentario si te gustó el resumen, nos vemos.